desde Puig, RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Recupera tus aparatos en Corporación Novo Ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Perú dejará de otorgar permiso temporal de residencia a los venezolanos. Alrededor de 2,3 millones de venezolanos han huido de su país como consecuencia de la crisis, según las últimas cifras de la ONU, que alertó de la falta de alimentos y medicinas que sufre la población. Perú es el segundo país que más venezolanos ha acogido en el último año y medio, por detrás de Colombia, que bordea el millón. Para residir legalmente en Perú, los venezolanos pueden tramitar el PTP, un documento que les permite residir en el país, trabajar, estudiar y tributar de manera formal. Este lunes 29 de octubre, el presidente de ese país, Martín Vizcarra, anunció que Perú dejará de dar el permiso temporal de permanencia tras haber acogido a casi 500,000 y evaluará si está en condiciones de seguir recibiendo a más inmigrantes de ese país. Vizcarra confirmó que solo se dará residencia a los venezolanos que la soliciten hasta el 31 de diciembre y que hayan llegado al país antes de este miércoles 31 de octubre. El presidente peruano aseguró que su país está en el límite de su capacidad y que no puede seguir otorgando más permisos de residencia temporal de manera indefinida. Fue una rueda de prensa dada ayer por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, en el cual señala que la puerta legal de acceso a Perú se le cierra lamentablemente a los venezolanos. Es una consecuencia de las políticas de Nicolás Maduro y de su efecto en la emigración. Ya Colombia está al límite de su capacidad de recibir inmigrantes, Perú también, probablemente dentro de muy poco tiempo Chile diga lo mismo, y lamentablemente la gente que queda en Venezuela va a tener que quedarse en Venezuela si las cosas no cambian, si la política no cambia. Sin embargo, otra declaración del señor Martín Vizcarra nos dice lo siguiente, la que les leyera del Impulso, ahora les voy a leer una del Nacional. Grupo de Lima descartó vía militar para retorno de la democracia en Venezuela. Martín Vizcarra, presidente peruano, señaló que la región debe seguir recibiendo a los venezolanos que dejan el país en busca de una mejor calidad de vida mientras se recupera la democracia. El presidente peruano, Martín Vizcarra, aseguró el lunes que el Grupo de Lima seguirá apoyando mecanismos para el retorno de la democracia en Venezuela, a excepción de una intervención militar en contra del gobierno de Nicolás Maduro. La única solución con la que no estaríamos de acuerdo es una intervención militar, cualquier otra estamos de acuerdo, dijo el mandatario sin entrar en detalles durante una conferencia de prensa con corresponsales acreditados en Perú. Vizcarra reiteró que a través del Grupo de Lima se buscará cualquier mecanismo para lograr que Venezuela regrese al cauce de la democracia. El gobernante peruano, cuyo país impulsa el Grupo de Lima desde el año pasado, abogó además a que la región sigan recibiendo a los venezolanos que dejan a su país en busca de mejores condiciones de vida. Hay que buscar la forma de que Venezuela recupere una democracia real. Mientras ello ocurra, hay que acoger a los venezolanos que salen de su país, agregó. Vizcarra indicó que los migrantes o refugiados venezolanos que han llegado al Perú en los últimos 2 años ya suman cerca de 500,000. A pesar de que han generado problemas de atención y servicio, tenemos una obligación humana de atenderlos, señaló. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, son las 6:33. Bienvenidos a los titulares de la mañana de RCR 750M. Trabajaremos para ustedes, Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García y Jessica Segrat en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero, la próxima media hora revisando lo que es noticia en la prensa, tanto escrita como web de Venezuela. Mientras tanto, la Cancillería colombiana niega haber sugerido a Bolsonaro derrocar a Maduro. Ayer se publicó en la página web de Folla, un diario brasileño, una supuesta versión extraoficial de un funcionario colombiano diciendo que se habían reunido ya con Jair Bolsonaro, nuevo presidente de Brasil, y que estaban de acuerdo con una intervención extranjera para restituir la democracia en Venezuela. Bueno, la declaración, la versión de Folla, no duró media hora antes de que fuera desmentida
por la propia Cancillería a través de un comunicado, la Cancillería colombiana, que dijo lo siguiente: el Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno de Colombia, se permite rechazar y desmentir las versiones que han sido publicadas por el diario Folha de Sao Paulo en el día de hoy sobre una supuesta e inexistente sugerencia de Colombia al presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, para derrocar mediante una intervención militar al gobierno de Nicolás Maduro, se lee en el boletín. Agrega el ministerio que el gobierno de Iván Duque, tal como lo ha expresado reiteradamente el propio mandatario, mantiene una tradición no belicista y busca, a partir de acciones políticas y diplomáticas regionales y multilaterales, contribuir a crear las condiciones para que más temprano que tarde el pueblo venezolano, el hermano pueblo venezolano, pueda vivir nuevamente en democracia y en libertad. Eso dice el comunicado. Mientras tanto, también de panorama, Comando Sur de Estados Unidos dice que la solución en Venezuela es la diplomacia. La nota de Folha generó una ola de desmentidos. El almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, dijo este lunes que la solución a la crisis en Venezuela es diplomática y que su país está disponible para ayudar a la región a enfrentar la gestión humanitaria. La solución tiene que ser una vía diplomática que sea liderada y acogida por los socios regionales. Creemos que podemos tener un rol para ayudar a esos socios regionales a manejar la crisis humanitaria, dijo el militar estadounidense a la prensa. Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, respaldado luego por otros países, enviaron una carta a la Corte Penal Internacional para pedirle que investigue los crímenes contra la humanidad cometidos, según ellos, por el gobierno de Nicolás Maduro. Este es un problema que toda la región ha reconocido y la Organización de Estados Americanos se ha unido en una de las formas más efectivas que hayamos visto en los últimos años, dijo Tidd. Venezuela está sumida en una severa crisis socioeconómica con escasez de alimentos y medicinas y una hiperinflación que podría llegar a 1.350.000 este año, según el FMI. Les pido por favor que guarden este párrafo mentalmente en la cabeza y el párrafo siguiente, por lo que voy a leer a continuación. Cerca de 1,9 millones de personas se fueron de Venezuela desde 2015 huyendo de la crisis económica y política que atraviesa el país, según la ONU, en el mayor movimiento en la historia, en el mayor movimiento de población en la historia reciente de América Latina. El principal titular de Últimas Noticias, y por eso les pedía que recordaran, porque ahora voy a leer Últimas Noticias. El principal titular de Últimas Noticias nos dice: Duque movió 5.600 soldados a la frontera. El mandatario dice que es por razones de seguridad. El despliegue del contingente se realizará en la zona del Catatumbo. A la par, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos insistió ayer en que ese país puede ayudar a la región a buscar una solución por vía diplomática a lo que considera una crisis humanitaria. Hay que decir que en la región de Catatumbo, en norte de Santander, hay un enfrentamiento durísimo que tiene meses entre el ELN y el EPL. Un enfrentamiento que ha dejado bajas, ha dejado desplazados, etcétera. Esta puede ser la razón por la cual el presidente electo de Colombia, el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, está moviendo soldados a la frontera. Pero cuando les pedía que por favor recordaran esto de que se han ido de Venezuela 1,9 millones de personas en el último año y medio y que la inflación puede llegar a 1.350.000%, se los decía por el siguiente titular, que también tiene Últimas Noticias. Dice: Maduro ratifica apoyo a criollos vulnerables. El presidente llamó a retornar al país a venezolanos que están en situación de fragilidad en el extranjero, y uno no sabe quién es más ridículo, si Maduro diciendo esto, y me perdonen la expresión, o Últimas Noticias reflejándolo como si fuera algo serio. Se han regresado, según las cifras oficiales, 3.000 personas han traído. Eso no es ni el 0,1% de lo que se ha ido. Entonces, bueno, por eso es que uno dice que, bueno, esta gente en qué anda, ¿no? O sea, en qué piensa. Y fíjense ustedes que este fin de semana hubo el señor Wilmar Castro Soteldo, ministro de Agricultura y Tierras, se convirtió en el chiste de las redes sociales por su pregunta a un funcionario chino cuando en una reunión, en un taller para formación económica, bueno, que haya ministros en un taller de formación económica, ya nos dice cómo está este país, luego de que llevan 20 años en el gobierno, ¿no? Pero Castro Soteldo le pregunta al funcionario chino cómo hacen ellos para controlar a las empresas, y la respuesta del funcionario chino es maravillosa, porque el funcionario chino le dice: no, nosotros no controlamos a las empresas, nosotros incentivamos a las empresas, hasta las subsidiamos a las empresas. 90% de las empresas en China son privadas. O sea, realmente la pena ajena y la pena propia que pasó el señor Castro Soteldo
no fue poco, ¿no? Pero fíjense además que no solo es China la que está muy preocupada porque el gobierno de Nicolás Maduro va absolutamente a la deriva y, bueno, quieren cobrar lo que se les adeuda. Pues en el fondo lo que quieren China y Rusia es cobrar lo que se les adeuda, y y Rusia probablemente lo que quiere es seguir vendiéndonos aperos militares, etcétera, ¿no? Pero fíjense que hoy llega a Venezuela un equipo ruso para ofrecer asistencia financiera. La delegación rusa proporcionará medidas para administrar en medio de la crisis la economía venezolana. Es decir, el plan de recuperación económica será asumido por los chinos y los rusos como una cosa de ellos. A ver si pueden cobrar. Rusia envió una delegación de alto nivel, nos dice el Nacional, a Venezuela para consultar a funcionarios gubernamentales sobre un plan para frenar el colapso económico de un aliado clave del Kremlin, reseñó Bloomberg. El ministro de Finanzas, Andrei Lavrov, dijo que la delegación rusa, incluido el viceministro de Finanzas, Sergei Storchak, se reunirá con funcionarios locales para ayudar a diseñar estrategias. El equipo ruso proporcionará asistencia a Venezuela en el desarrollo de medidas para administrar la economía en una situación de crisis, dijo sin dar más detalles. Este señor Sergei Storchak, quien por cierto estuvo preso en la década pasada durante más de un año y en 2011 fue absuelto, estuvo preso por alegaciones de fraude. Bueno, el señor Storchak fue el hombre que renegoció la deuda de Rusia con el Club de París. Esto fue un proceso que terminó el año pasado. Por supuesto, esto fue antes, la renegociación de la deuda rusa con el Club de París fue antes de que Estados Unidos sancionara a Rusia. Eso sucedió este año, las sanciones de Estados Unidos a Rusia. El año pasado el señor Storchak, en un entorno en el que no había sanciones, logró la renegociación de la deuda rusa con el Club de París. Y mientras nosotros estamos renegociando la deuda, condenan en Estados Unidos a Matías Krull a 10 años de prisión por lavado de dinero. Matías Krull es uno de los supuestos lavadores de dinero de la boliburguesía. Matías Krull, nos dice la prensa de Lara, fue condenado a 10 años de prisión, aunque el juez advirtió que si los fiscales están satisfechos con su cooperación en la investigación, se podría reducir su condena. Krull, un alemán de 44 años que residía en Panamá, admitió que cuando dirigió un banco suizo atrajo a clientes venezolanos, entre ellos a un grupo de boliburgueses acusados de lavar $1.200 millones de PDVSA en bienes raíces en la Florida. El ex banquero fue sentenciado en un tribunal federal de Miami, el mismo donde se declaró culpable el 22 de agosto. El hombre admitió unirse a esta red donde se usaban planes de inversión inmobiliaria y falsas inversiones para ocultar fondos de PDVSA. La juez de distrito de Estados Unidos, Cecilia Altonaga, también impuso una multa de $50,000 y le ordenó a Krull que renunciara a $600,000 o la cantidad de honorarios que ganó por ayudar a lavar fondos. Los fiscales dijeron que trató de lavar $600 millones y en realidad movió 60 millones. El juez dijo que Krull había llevado una vida honrada y justa antes de este incidente. Estas acciones parecen estar en desacuerdo con el hombre que tengo ante mí, dijo Altonaga. Es casi como si fueras dos personas, te permitiste ir y realizar acciones que sabías en tu corazón que estaban mal. Uno no sabe si esta señora, la juez, era una juez o era una confesora. Parece una cosa de pastor evangélico esto. Me perdona la gente que pueda profesar la fe cristiana evangélica y que escucha este programa, pero bueno, un juez no le dice eso, un condenado, pues sencillamente actuaste mal y esta es tu condena y ya, pues. Mientras tanto, hablando de gente que actúa mal, bueno, tenemos información también de la prensa de Lara que nos dice que ordenan privativa de libertad a exgobernador de Cojedes. Al exgobernador de Cojedes, Johnny Llanes Rangel, le ordenaron privativa de libertad por estar relacionado presuntamente con los delitos de estafa continuada y asociación para delinquir. El Tribunal 25º de Primera Instancia de Caracas ordenó la privativa de libertad al exgobernador, quien está vinculado al chavismo. No solo está vinculado al chavismo, era uno de estos llamados chavistas originarios, es que le dicen ahora, bueno, de los que agarraron los primeros reales, pues esos eran los originarios. Por cierto, Llanes Rangel, que en su momento estuvo muy cuestionado, muy asociado a aquella cosa que llamaban las petrocasas. ¿Se acuerdan de las petrocasas? Antes del petro hubo las petrocasas. Bueno, las petrocasas eran casas construidas con plástico. Otro fraude más, otro desastre más. Bueno, hace como años a Chávez se le metió en la cabeza que con el petróleo se hacían casas. Bueno, y debajo de él había un poco de gente que se frotaba las manos y le decía que sí, y mientras tanto se robaba los reales. Bueno, Johnny Llanes acusado de fraude.
El pueblo no aguanta más esta crisis. Vecinos de la parroquia Macarao del sector Kennedy en las Jacintas, Caracas, manifestaron el lunes por falta de agua, gas, luz y transporte en el lugar. Tenemos epidemia de hepatitis, se nos acaba de morir una niña de 8 años, denunció un ciudadano de la zona. En la red social. Están cerradas las fallas en el suministro de electricidad, que deben la falta de gasolas para el traslado del combustible. Al menos 80% de las estaciones de servicio del Estado Carabobo se encuentran cerradas porque no hay gandolas suficientes para surtirlas de combustible, informó el diario El Regional El Carabobeño en su página web. El medio refiere que a través de un recorrido pudo constatar que buena parte de las bombas están cerradas y los trabajadores aseguran que no se les ha informado cuándo volverán a disponer del combustible. El TSJ en el exilio sentenció a Nicolás Maduro a pasar 18 años de prisión. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio publicó este lunes la sentencia definitiva contra el presidente Nicolás Maduro por su incursión en los delitos de corrupción y legitimación de capitales en el caso de Odebrecht, por lo que deberá cumplir una condena de 18 años y 3 meses de cárcel. El TSJ en el exilio concluyó en Bogotá la última audiencia del juicio por corrupción contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, y se retiró a deliberar sobre el veredicto en el pasado mes de agosto, según reseñó el Diario de las Américas. El orden del día de la Asamblea Nacional para este 30 de octubre es el siguiente, ya se los voy a leer un momento. Debatirá el nombramiento del nuevo Contralor General de la República por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso. Como no va a haber corrupción si el Contralor es un amigo de la casa, se pronunciará en desacuerdo sobre el inconstitucional presupuesto nacional de 2019 y los parlamentarios tratarán acerca de las persecuciones del gobierno nacional contra dirigentes gremiales, sindicales y políticos. Entrará en segunda discusión el proyecto de ley de recuperación de activos producto de la corrupción. Sin duda, un proyecto de ley muy importante para cuando en este país vuelva a haber democracia, que será, como decían en el Grupo de Lima, más pronto que tarde. Son las 6:46 minutos, vamos a la pausa, enseguida más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Corporación Novo Ideas, servicio técnico en mantenimiento y reparación de refrigeración comercial e industrial, aires acondicionados y microondas, línea marrón, televisores y sonido. Damos garantía del servicio prestado y no cobramos por la revisión. Contáctenos por el 0212-618-6443 y 0424-294-8590. Además, búscanos en Instagram en @corpnovoideas y @novoideas. Porque tus aparatos pueden volver a funcionar, recupéralos en Corporación Novo Ideas. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Seis 48 minutos, principal titular del diario La Hora de Margarita nos dice: alegan que más de 26,000 médicos han emigrado
en los últimos años. Otro titular nos dice: gobierno cerrará frontera al intercambio comercial con Colombia por fiebre aftosa, y sobre estas dos cosas vamos a estar hablando durante los próximos minutos. Pero mientras tanto les leo un titular de Noticiero Digital. Nos dice: Unión Europea confía en que la CPI, esto significa Corte Penal Internacional, hará justicia en el caso Venezuela. El representante de la Unión Europea ante la ONU manifestó este lunes su respaldo a las acciones tomadas por la Corte Penal Internacional en relación con el caso Venezuela. La Unión Europea seguirá reiterando su apoyo a la CPI en términos políticos, financieros y técnicos. Tomamos nota particularmente de la apertura del examen preliminar a Venezuela. Muchos estados tienen fe en la CPI y tienen esperanza y confían en que se hará justicia y habrá rendición de cuentas, expresó. El representante reiteró la credibilidad que tienen sobre el trabajo que viene realizando la CPI y la labor de sus magistrados y su fiscal principal, tal como se estipula en los artículos 40 y 42 del Estatuto de Roma. Este pronunciamiento de la UE respondería a la solicitud que le hiciera el Parlamento Europeo de solicitar a la CPI que investigue al gobierno venezolano luego de la resolución aprobada el pasado jueves por 268 votos a favor, 25 en contra y 26 abstenciones. Mientras tanto, el Nacional nos dice que exigen la liberación de 3 médicos detenidos por el CICPC en Maracay. El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UC exigió la pronta liberación de los médicos capturados por el CICPC. Médicos del Hospital de Maracay en el estado Aragua paralizarán sus actividades en caso de que no se le conceda la libertad a 3 doctoras que permanecen detenidas por el CICPC. José Corado, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, instaló un comité de conflicto en el cual exigió la liberación de las 3 profesionales de la medicina. Nosotros no estamos escondiendo nada, nosotros no estamos diciendo mentiras, nosotros estamos exigiendo nuestro derecho a ejercer nuestra profesión para que saquen a esas muchachas de la cárcel, indicó Corado. También del Nacional denuncian el mal estado de salud de Juan Requesens. José Manuel Olivares aseguró que la salud de Requesens empeorará si no se le otorga atención médica adecuada y que un cuadro diagnóstico de este tipo supone una emergencia. José Manuel Olivares, diputado en el exilio, amigo de esta casa, fue ancla de RCR, señaló este lunes que el parlamentario Juan Requesens tiene una celulitis facial de origen dentario. Olivares aseguró que la salud de Requesens empeorará si no se le otorga atención médica adecuada y que un cuadro diagnóstico de este tipo supone una emergencia. Está confirmada la celulitis facial de origen dentario en el diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesens y se complica por no tener atención médica adecuada. La responsabilidad caerá sobre sus custodios y línea de mando. Esto es una emergencia en cualquier parte del mundo, indicó el parlamentario. En tanto, nos dice la página web de Unión Radio, defensa denuncia que tribunal donde presentaron a Requesens es ilegal. El abogado Joel García, integrante de la defensa del dirigente Juan Requesens, aseguró que el tribunal en el que fue presentado no cumple con los requerimientos necesarios para atender el caso, por lo que exige su liberación de manera inmediata. Un tribunal, para que esté válidamente constituido, requiere de un juez, un secretario y un alguacil. Nos acabamos de enterar que la persona que funge como secretario no es abogado. Esta persona está usurpando una función, es decir, que Juan Requesens fue presentado ante una reunión cualquiera y no ante un tribunal, recalcó García. Recalcó que hasta el momento no se ha entregado el documento en el que el juez explica las razones por las cuales Requesens está privado de libertad desde hace 83 días. Es decir, te pueden tirar una mazmorra, no les importa nada y durante 83 días o 100 días o 1000 días tú puedes estar preso allí sin que la cosa sea legal, con lo cual tú no estás preso, lo que estás es secuestrado. Últimas noticias, nos dice: anuncian cierre comercial de frontera colombo-venezolana por fiebre aftosa. Se vacunará todo el rebaño bovino y bufalino del país para evitar el contagio. Como yo siempre digo, como yo no le paso unas últimas noticias, señores, bovino se escribe primero con B de burro y luego con B de vaca, no 2 veces con B de burro. Todas las webs están mal escritas, pero yo se la paso a los demás, a últimas noticias no se la paso. Este lunes, el ministro de Agricultura, Productividad y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, indicó en rueda de prensa la paralización del comercio de productos de origen animal con Colombia debido a un brote de fiebre aftosa en el vecino país, como si Venezuela no estuviera cundida de aftosa. Castro Soteldo está empezando a ganar enteros como ministro. Por esta razón, anunció que la frontera comercial de productos y subproductos será cerrada para evitar el contagio y propagación de dicha epidemia en el territorio venezolano.
Como medida de prevención, se intensificará la vigilancia epidemiológica en territorio fronterizo y se pide la denuncia inmediata de la comunidad de cualquier animal que presente babeo, claudicación, lesiones vesiculares, ulceraciones en la boca, pezuñas y mucosa, así como cualquier otra afectación de su salud. Y 2001 le da la siguiente interpretación a esto, nos dice: ahora tampoco se verá la carne de Colombia. El Ministerio de Agricultura anunció ayer el cierre de la frontera comercial con el vecino país ante el riesgo epidemiológico inminente por brote de fiebre aftosa, lo cual impide el paso de ganado y sus derivados. Abajo una información que seguramente a los fanáticos de los Simpsons les gustará: deportan a Apu de Springfield. Apu es el tendero hindú, que es un personaje típico de la comiquita de los Simpsons, que tiene más de 30 años, o que va a tener 30 años ya. Bueno, lo deportaron al pobre Apu. Esto es muy en línea con lo que está pasando en Estados Unidos en estos días con la inmigración. Y para cerrar, una información de La Patilla que nos dice: el precio del cartón de huevos sigue subiendo. En los comercios de Los Teques la venta de huevos regulados se ha realizado muy poco, dejando que los comerciales informales se apoderen del negocio y lo vendan por encima de los 120 establecidos por las 30 unidades. Ya está en 600 en efectivo el cartón completo. ¿Ustedes se acuerdan cuando los chavistas se alegraban porque Maduro había subido el salario a 1.800 bolívares soberano? Eso fue hace apenas 3 meses. Bueno, ese salario hoy compra apenas 3 cartones de huevos. Y para cerrar, asesinan a coronel de la aviación militar en Guárico. Franklin Eduardo Climaco García, coronel de la aviación militar, perdió la vida este domingo 28 de octubre en San Rafael de Orituco, estado Guárico, luego de ser emboscado por un grupo de delincuentes cuando negociaban la entrega de unas pertenencias que le habían sido hurtadas de su residencia. Paz a su